Bienvenidos al segundo módulo del curso Administración y Dilución de Medicamentos. Mi nombre es Tomás Orellana y para el día de hoy vamos a ver algunos temas en relación a cálculo de goteo y cálculo de dosis, que es lo principal de esta presentación. El resto de los temas, la administración, las vías de administración, tanto vía oral, subcutánea, intramuscular y endovenosa, están en un anexo que ustedes pueden estudiar de este módulo. Por lo tanto, vamos a enfocarnos, ¿cierto?, en los ejercicios y en alguna información importante de los fármacos que vamos a ver el día de hoy. Bien, la base nuestra para esta presentación va a ser poder, ¿cierto?, eh, ver las dosis de medicamento, y para ello vamos a partir, ¿cierto?, con las dosis, ¿cierto?, de goteo. Las dosis de goteo se relacionan con cuantificar, ¿cierto?, cuántas gotas hay en un cc. Entendemos que hay 20 gotas o macrogotas en un cc, y eso lo multiplicamos por 3 y tenemos 60 microgotas en un cc. Por lo tanto, lo básico va a ser eso para esta presentación. 20 cc, una gota, o 60 microgotas, o sea, 20 gotas es un cc o 60 microgotas es un cc. Y acá tenemos, ¿cierto?, cómo nosotros calculamos tanto las microgotas como también las macrogotas o gotas. Y tenemos por el lado izquierdo, ¿cierto?, que una solución de 500 cc, ¿cierto?, a pasar en 60 minutos. Por lo tanto, colocamos X acá en el cálculo, ¿cierto?, 500 cc de suero en este caso, por 60, que son las microgotas, o en el caso de acá por 20, si lo queremos en gotas, partido, ¿cierto?, 60 minutos, porque nos están pidiendo la información en una hora. Y el cálculo es 500 microgotas por minuto. Y finalmente esto es lo que va a pasar, ¿cierto?, en ml en una hora. 500 ml hora. O 500 microgotas, ¿cierto?, por minuto. En el lado de acá fue multiplicado por 20 y nos da 166 periódicos macrogotas, ¿cierto?, por minuto. Y esa información es la que nos va a llevar, ¿cierto?, que multiplicado por 3 nos pueden salir, ¿cierto? Este 20 multiplicado por 3 son las microgotas, o la información, ¿cierto?, nos va a quedar, ¿cierto?, en gotas, 166,6 periódico, gotas o macrogotas por minuto. Esa es la información. O sea, tenemos dos cálculos acá, un cálculo en microgotas, ¿cierto?, y otro cálculo en gotas o macrogotas. Ahora, nosotros en el ámbito clínico tenemos algunas soluciones. eh, Tenemos, ¿cierto?, soluciones fisiológicas, suero fisiológico, ¿cierto?, o cloruro de sodio al 0,9%, y tenemos también el Ringer lactato. La evidencia científica que nos dice que efectivamente el Ringer lactato es una solución, ¿cierto?, un poco más estable desde el punto de vista electrolítico, ya que contiene mucho más electrolitos, ¿cierto?, por lo tanto permite un mejor equilibrio en la membrana, ¿cierto?, tanto intravascular como intracelular. Por lo tanto, debería ser mejor, ¿cierto?, desde el punto de vista teórico en relación al suero fisiológico. Ahora, el Ringer lactato sí, hay muchos protocolos de trauma actualizados, ¿cierto?, que refieren que sería la solución ideal para reposición de volumen, ¿ya? Por esta característica que tiene desde el punto de vista electrolítico y la estabilidad que esto logra, ¿cierto?, en los vasos, ¿cierto?, a nivel vascular en los pacientes críticamente enfermos. Y la solución fisiológica al 0,9% tiene la complejidad de que si se administran más de 4 litros, según la teoría, podría dar que el paciente pueda tener cierta hiperclonemia. Ahora, 4 litros es difícil que nosotros administremos a un paciente sin ver, ¿cierto?, la posibilidad de calcular, ¿cierto?, su electrolito. Por lo tanto, tanto el Ringer lactato como la solución fisiológica son los componentes que hoy se utilizan tanto para hidratación, acompañados muchas veces de electrolito o en forma solitaria. Y tenemos acá una solución hipotónica, ¿cierto?, que se da, ¿cierto?, la dextrosa al 2,5 en algunos pacientes con insuficiencia renal. Ya, por lo tanto, de esto, ¿qué sacamos? Que efectivamente nosotros tenemos unidades clínicas donde la dilución de fármacos se hace con glucosa al 5%, y hay otra, ¿cierto?, que se hace con solución fisiológica. La solución fisiológica, sí o sí, en general, es aceptable, y el glucosado al 5 también, más aún desde el punto de vista metabólico, ya que como
la glucosa, ¿cierto? Se metaboliza en el hígado, podemos tener una mejor afinidad, ¿cierto? De estos fármacos con el hepatocito y mejorar el metabolismo de los fármacos. Esa es una opción y por eso en muchas unidades clínicas se utiliza, por ejemplo, para la dilución de fármacos de drogas vasoactivas, se utiliza, ¿cierto? El glucosado al 5%. Pero también es un tema que debería ser protocolizado en cada una de las unidades donde ustedes trabajan. Y el ring lactato sí, lo hemos visto que se ha utilizado bastante, especialmente en relacionado con trauma e hidratación, y el respaldo clínico que hay es efectivo, ya que realmente tiene mucho más electrolito y mucho más estable desde el punto de vista intravascular e intracelular que el suero fisiológico que es solamente clorisodio. Tenemos el primer cálculo, donde refiere que es necesario infundir 1500 cc de solución fisiológica en 24 horas. ¿Ya? Es un cálculo simple que comúnmente nosotros lo hacemos en los servicios clínicos. Vamos a ver cuántas gotas o macro gotas hora, cuántas micro gotas o cuántas gotas, ¿cierto?, por minuto. ¿Ya? Tenemos que tener en cuenta que gotas son, un cc son 20 gotas o macro gotas y son 60, ¿cierto?, microgotas. Y esto puede ser sacado en hora o en minutos, ¿cierto?, dividido por 60. Tenemos el primer cálculo, ¿cierto?, que nos refiere que abajo de la parte clara, 1500 en 24 horas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos 62,5 cc hora. Y eso lo multiplicamos por 20 y nos da 1250 gotas o macrogotas por hora. Eso si nosotros lo dividimos, ¿cierto?, en 60, nos va a dar lógicamente las gotas o macrogotas minuto. ¿Ya? Y tenemos 3750 microgotas hora y finalmente eso dividido, ¿cierto? Los 60 lo da 62,5 microgotas minuto. De este cálculo, ¿qué es importante? Importante partir de la base de que nosotros, cuando tengamos alguna dificultad, lo coloquemos, ¿cierto?, en un pizarrón, en un cuaderno, partir con la dosificación y decir que un cc, ¿cierto?, son 20 gotas o 60 microgotas. Que si es en minutos es partido 60 y se nos va a, a facilitar, ¿cierto?, el cálculo de goteo, ¿ya? Por lo tanto, cuando tenemos 500 cc, como está el ejemplo ahí sobre las gotas, ¿cierto? 500 cc por 20, que son las gotas, son 1000 gotas, ¿cierto?, por minuto, o sea, por hora, y eso dividido 60 son 166,6 periódicos gota minuto. Y 500 por 60, que multiplicado por 60, como lo he visto en el ejemplo anterior, es por las microgotas, nos da 30.000 microgotas, partido 60, ¿cierto? Son 500 microgotas por minuto. Siempre el por minuto es partido 60. Ahora tenemos 2500, ¿cierto? Y tenemos que sacar lo mismo, sacar gotas, microgotas y tanto las gotas como las gotas por hora y por minuto. 20 gotas es un cc o un ml o 60 microgotas, que es lo mismo, un cc o un ml. ¿Ya? 2500 en 24 horas nos quedan 104 cc hora. Gotas, 104, ¿cierto? SC por 20 para sacarlo en gotas. Y esto nos da 2080 gotas por hora. Esto lo divido por 60 y nos da 24,6 gotas minuto. Microgotas serían 104 cc hora por 60. Recuerden que arriba 20 porque son 20 gotas por cc y abajo son 60 microgotas. Y esto nos da 6240 microgotas hora, ¿cierto? Y esto lo divido por 60 para sacarlo por minuto. ¿Por qué por 60? Porque 60 minutos es una hora y nos da 104 microgotas minuto. Ese es el cálculo inicial, ¿cierto? O importante para la solución. Ahora, otro de los cálculos que no son fáciles de sacar, ¿cierto?, son relacionados con la glucosa. Y aquí partimos con la base de que tenemos en el hospital, ¿cierto?, tanto en prehospitalario como en intrahospitalario, suero glucosado. Tenemos suero glucosado al 5%, tenemos suero glucosado al 10, al 20 y al 30. ¿Qué quiere decir que un suero glucosado sea al 5%? Que tenemos 5 gramos en 100. ¿Qué quiere decir que un glucosado sea al 10%? Que tenemos 10 gramos en 100 cc, solamente en 10 cc. ¿Qué quiere decir que un glucosado sea al 30%? Que tenemos
30 gramos en 100 cc. Por lo tanto, si tenemos un matraz, como dice el ejemplo acá, un matraz de suero glucosado al 10%, en 250, ¿por qué dice al lado 25 gramos? Porque resulta que tenemos 10 gramos, si al 10% tengo 10 gramos en 250 cc. Por lo tanto, en regla de tres simple, ¿cierto? Colocamos 10, ¿cierto? Gramos en 100 cc, por lo tanto, en 250 tengo X. Y ese resultado nos va a dar 25 gramos. Matraz de suero glucosado al 5%, en 500, ¿cuánto habrá? Si tenemos 5 gramos en 100 y tengo 500, regla de tres simple, 5 es en 100, como X es a 500, nos va a dar un resultado de 25 gramos. Frasco ampolla, tenemos al 30%, pero la ampolla de glucosa al 30 viene de 20 cc. ¿Qué nos quiere decir que glucosado sea al 30%? Que tengo 30 gramos en 100. Por lo tanto, en 20 cc, ¿cuánto tengo? Y esa X, el resultado es 6 gramos. La dosis habitual oscila entre 0,25, ¿cierto? A 1 gramo, la dosificación médica. Médica, o sea, que es la indicación médica. Por lo general, comenzamos por el mínimo. Una persona que esté con un cuadro de hipoglicemia, comenzamos, ¿cierto? Por el mínimo. ¿Y el mínimo cuál sería? 0,25. ¿Cuánto pesa este paciente? 100 kilos. Por lo tanto, necesito infundir 25 gramos de glucosa. ¿Cómo lo puedo infundir? ¿Puedo tomar el matraz de 250 al 10%? Sí, porque un suero glucosado al 10% tiene 25 gramos. Y es lo que yo tengo que administrar según la indicación médica. Recuerden que la indicación médica es de 0,25 a 1 gramo. En este caso, la dosis mínima, ¿cierto? Es 0,25. Repetimos entonces porque esto es un poco más complejo de aprender. Partimos diciendo que los sueros glucosados están al 5%, al 10%, al 20% y al 30%. ¿Qué nos quiere decir eso? Que, por ejemplo, aquí, si está al 10%, tengo 10 gramos de glucosa en 100 cc de solución. ¿Ya? Y si el suero es de 250, una regla que simple nos va a dar 25 gramos. Si el suero glucosado, ¿cierto?, está al 5% de 500 cc, tengo 5 gramos en 100 cc. Por lo tanto, en 500, ¿cuánto tengo? 25 gramos. Y el frasco ampolla que ustedes conocen también de glucosa al 30%, tengo eh, 30 gramos en 100 cc, pero la ampolla es de 20 cc. Por lo tanto, tengo 6 gramos. Esa es la solución, ¿cierto? O es el cálculo que nosotros hacemos con las soluciones glucosadas. Si nosotros hacemos cálculos, tenemos que tener en cuenta las medidas. Tenemos gramo, por ejemplo, la glucosa se mide en gramos, tenemos miligramos y tenemos microgramos o gamas. Y aquí incorporamos, ¿cierto? El concepto gamas. El concepto gamas, aunque no está dado, ¿cierto? Desde el punto de vista químico farmacéutico, sí en el tiempo se ha quedado, ¿cierto? Instaurado a nivel hospitalario para definir, ¿cierto? Algunos medicamentos, pero una gama es lo mismo que un microgramo, ¿ya? Por lo tanto, eso es lo que nosotros tenemos que saber. 1 kilo son 1000 gramos, 1 miligramo son 1000, o sea, un gramo son 1000 miligramos y 1 miligramo, ¿cierto? Son 1000 microgramos o gamas. Cuando nosotros calculamos, ¿cierto? La dosis de algún fármaco, por ejemplo, tenemos acá para preparar, ¿cierto? Preparar 4 miligramos de un medicamento de un frasco que contiene 20 miligramos en una solución, ¿cierto? De 5 ml. Entonces tenemos que esta solución tiene 20 miligramos en 5 ml y yo requiero, ¿cierto? 4 miligramos. ¿Cuánto cc, ¿cierto? De esta solución yo necesito? Y la respuesta, ¿cierto? Es 1 cc. ¿Por qué? Porque en esta regla de tres simple, 4 por 5, 20, partido 1 es 1 cc. ¿Ya? Repetimos este cálculo entonces. Necesito preparar 4 miligramos de un medicamento
pero el frasco viene de 20 miligramos en 5 cc. ¿Cuántos cc yo necesito sacar? 20 miligramos en 5 ml, 4 miligramos, ¿cuánto requiero? Hacemos el cálculo 5 por 4, 20, y 20 dividido 20 nos da un cc. Tenemos otro ejercicio acá, ¿cierto? La indicación es de 250 miligramos de ibuprofeno en jarabe cada 8 horas por 7 días. En la farmacia usted le entrega el ibuprofeno de 100 miligramos en 5 ml. ¿Ya? La dosis del médico es 250 miligramos, ¿cierto? Cada 8 horas por 7 días. En el hospital no había, por lo tanto nos entregaron de 100 miligramos en 5 ml. ¿Cuánto medicamento yo requiero? Hacemos esta regla de tres simple y nos va a dar 12,5 ml cada 8 horas por 7 días. Ahora, ustedes se preguntarán esta cantidad de errores que podrían haber por estos cálculos, y créanme que efectivamente hay bastante dosificación. Ahora, la gente que trabaja en farmacia, especialmente con el público, tiene que hacer una buena educación, porque a veces, muchas veces la gente no entiende, ¿cierto? La indicación que nosotros le damos, especialmente cuando muchas veces no están las cantidades de dosis en un mismo frasco que el médico indica, y yo requiero, ¿cierto?, la utilización de varios frascos para poder hacer la dosificación indicada por el médico, es cuando se incurre en la mayor cantidad de errores. Otro ejemplo, ¿cierto?, es la morfina, y aquí hay una pregunta por ahí en un test, donde la morfina sí o sí necesito llevarla, ¿cierto?, o reconstituirla hasta 10 cc. Por lo tanto, si la morfina viene efectivamente de 10 miligramos, por ejemplo, esta viene de 5 miligramos, pero nosotros en Chile usamos una de 10 miligramos, 10 miligramos en un cc, yo tengo que incorporar 9 cc más para que me quede un cc por ml, y de ahí, ¿cierto?, sacar la cantidad, ¿cierto?, de dosificación. Ya, por lo tanto, en el caso que nosotros estamos viendo, donde tomamos un frasco ampolla, ¿cierto?, de morfina, que viene de 10 miligramos en Chile, con un cc lo llevamos a 9, nos queda un cc por miligramo, y si el médico nos indica 4 miligramos, son 4 cc de esta solución. Vamos a ver un poquito de droga vasoactiva, y para ver un poquito de droga vasoactiva es necesario ver dónde hacen efecto. Tenemos receptores alfa 1, alfa 2, beta 1, beta 2, beta 3, D1 y D2, que son los dopaminérgicos, ¿ya? Ahora, esto teórico solamente, porque nosotros en la práctica lo que hacemos siempre es basarlo en la indicación médica, pero para que ustedes vean qué efecto puede hacer un fármaco de acuerdo a lo que vamos a ver acá. La fórmula general, ¿cierto?, es 60, ¿cierto?, que es la constante relacionada por minutos, por la indicación médica en microgramos o gamas, por la solución, por ejemplo, puede ser en 100 cc, que lo vamos a reconstituir en 250, etcétera, y por los kilos del paciente, dividido los miligramos, ¿cierto?, de la ampolla por 1000, ¿ya? Miligramos del fármaco en la ampolla por 1000. Ahora, existen dosificaciones, por ejemplo, la dopamina de 10 a 20 microgramos, ¿cierto?, por kilo peso, para que tenga un efecto que aumente la presión arterial, esa alfa 1, beta 1, lo que nosotros vimos en la diapositiva anterior, ustedes lo pueden buscar. Y efectivamente de 10 a 20 microgramos o gramos, o sea, o gamas, va a tener un efecto tanto en la frecuencia cardíaca como también en la presión arterial, ¿ya? Adrenalina 0,01 microgramos o gamma kilo minuto. Es un potente alfa 1, o sea, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la contractilidad, aumenta la presión arterial, todo. Norepinefrina de 0,01 a 0,2 microgramos o gamma kilopeso minuto, y es un potente también alfa 1, donde efectivamente aumenta la presión arterial sin necesariamente aumentar la frecuencia cardíaca. Y el nitroprusiato de sodio, que dado, ¿cierto?, para algunas presión arterial que no cede, ¿cierto?, con algunos hipotensores comunes,
lo que siempre se indica es que el nitrogluciato de sodio tiene que estar acompañado de alguna monitorización especial en UCI. Ya no es un fármaco que lo podemos usar en algún servicio clínico que no sea de unidad crítica, porque necesita que el paciente esté con monitorización invasiva. Veamos entonces el primer ejemplo de droga vasoactiva. Sabemos que la dopamina es alfa 1 y beta 1, por lo tanto aumenta la frecuencia cardíaca, también aumenta la contractibilidad. Y la indicación médica, ¿cuál es? 10 gamma, nos dice el médico, y el paciente pesa 100 kilos. Lo vamos a administrar en 250 cc de suero glucosado al 5%. Por lo tanto, ¿cómo nosotros desciframos esto que está ahí en la fórmula? 60 en la constante por la indicación médica. El médico nos dijo, pásenle dopamina, ¿cierto? A 10 gamma kilo peso minuto, por, eh, o sea, mejor dicho, 10 gamas, ¿ya? Por la solución glucosada al 5 que lo voy a preparar en 250 por los kilos del paciente, que son 100. Todo eso dividido 400 miligramos, que es la solución que yo estoy haciendo. La ampolla de dopamina viene de 200 miligramos y yo para esta solución ocupo 2 ampollas. Y eso lo multiplico por 1000. Por lo tanto, 60 por 10 microgramos por 250, que es la solución glucosada que yo estoy administrando, por 100 kilos, y eso dividido, ¿cierto? 400 miligramos, que son las 2 ampollas de dopamina que voy a preparar, y eso por 1000. Por lo tanto, de acá, ¿qué datos me entregan del paciente? La gama de la administración, que es una indicación médica, que son 10 gamas. El glucosado, que yo lo tengo, ¿cierto?, de 250 al 5%. Los kilos del paciente, que varía según el paciente. Y abajo los 400 miligramos, que son las 2 ampollas de dopamina que yo voy a utilizar. Es un potente alfa 1 y beta 1, nos dice acá. Por lo tanto, va a provocar aumento de la frecuencia cardíaca y aumento de la contractibilidad y de la presión arterial. ¿Ya? Tengo esos dos efectos. Por lo tanto, ¿en qué paciente está indicada la dopamina? En pacientes hipotensos y bradicárdicos. ¿Ya? Bradicárdicos e hipotensos, porque aumenta la presión arterial y aumenta la frecuencia cardíaca. ¿Ya? La indicación médica dice acá, por ejemplo, tenemos un paciente de 100 kilos que está efectivamente hipotenso y bradicárdico. La indicación médica nos dice, partan en 10 gamma kilo peso minuto, y la solución en cuántos ml nos va a quedar en la bomba de infusión. Todos estos datos se ingresan y el resultado lo da automático en la bomba de infusión, pero para que nosotros sepamos cómo sacar el cálculo. Yo tengo mi fórmula base, ¿cierto? Que es 60 por las gamas indicadas por el médico, que en este caso son 10, por la solución final que yo voy a preparar el fármaco, que es 250 de glucosado al 5%, por 100 kilos que pesa el paciente según el caso clínico, dividido 400 miligramos, que son las 2 ampollas que yo voy a preparar de dopamina, cada una viene de 200 miligramos, por 1000, que es una constante. Eso nos va a dar un resultado, y el resultado es 37,5 ml hora de este fármaco que está pasando a 10 gamma kilo peso minuto, ¿cierto? En un glucosado al 5%, en un paciente de 100 kilos. Ahora, ¿por qué se le debería administrar este fármaco a este paciente? Porque la indicación médica, el caso clínico, nos dice que el paciente está hipotenso y está bradicárdico. Norepinefrina, que es una de las drogas también vasoactivas más ocupadas, eh, el médico indica, ¿cierto?, que hay que administrar norepinefrina 0,01 miligramos, ¿cierto? O gamma. Ahora, 0,01 es como la dosis muy mínima, siempre el margen es, ¿cierto?, de 0,01 a 0,2 gamma kilo peso minuto, pero en este caso el médico nos indica partir por la dosis mínima. Un dato importante, la dopamina, el paciente estaba hipotenso bradicárdico. En este caso, el paciente está taquicárdico, pero hipotenso. Por lo tanto, la norepinefrina sería lo ideal, porque no es un fármaco que aumenta la frecuencia cardíaca. Ya sería ideal para este caso. Recuerden que la dopamina sí aumenta la frecuencia cardíaca y aumenta la presión arterial. La dopamina, o sea, la norepinefrina, no es así. No es beta 1, solamente un potente alfa 1 sobre la presión arterial. ¿Cómo sacamos el cálculo? En nuestra fórmula base,
60, que es la constante, por la dosificación que nos dice acá, ¿cierto? 0,01 gamma kilopeso minuto, 0,01 gamma o microgramo, por 250 cc de solución glucosada al 5%, por 80 kilos de peso, ¿cierto?, del paciente. Eso dividido, ¿cierto?, en 4 miligramos por mil. Ahora, ¿de dónde salen los 4 miligramos? La ampolla de norepinefrina viene de 4 miligramos. Por lo tanto, acá, si la indicación es más concentración, porque estamos administrando en 250 de glucosado, pero el médico puede indicar, ¿saben qué? Necesito un balance hídrico estricto, no puedo pasarle tanto volumen a este paciente. Por lo tanto, no va a decir, prepárelo en 100, prepárelo en 50, en 100 cc, ¿ya? O preparen, en vez de una ampolla de norepinefrina 4 miligramos, preparen 4 ampollas, 16 miligramos. Preparen 2 ampollas, 8 miligramos. Eso tiene que ir indicado, ¿cierto?, en nuestra forma. Ahora, nosotros sacamos este cálculo así como lo estamos comentando ahora, pero en realidad la bomba de infusión hace el cálculo en forma inmediata. Pero es necesario que nosotros sepamos cómo hace este cálculo la bomba de infusión. Y lo más importante, dopamina, paciente hipotenso, bradicárdico, y la norepinefrina, hipotenso, ¿ya? Porque el fármaco no hace un efecto, ¿cierto?, sobre la frecuencia cardíaca. Por lo tanto, lo puedo administrar tranquilamente en un paciente que está como este, que está taquicárdico. Bien, y tenemos la nitroglicerina, que es un fármaco hipotensor en dosis alta, venodilatador en dosis más baja, administrado, ¿cierto?, en edema agudo de pulmón de primera línea. Ahora en síndrome coronario agudo sí, pero hay algunas contraindicaciones respecto al fármaco en base a si es un IAM o un síndrome o un infarto, ¿cierto?, de pared inferior, producto que esta venodilatación o vasodilatación podría alterar, ¿cierto?, la precarga, poscarga o la contractibilidad. Por lo tanto, la nitroglicerina sí o sí en el edema agudo de pulmón en la primera línea, ¿ya? Sí o sí. Ahora, el fármaco no se administra a kilopesos minutos, sino que se administra, ¿cierto?, en dosificación, ¿ya? Estándar. Y esa dosificación de 50 miligramos, que es la ampolla de nitroglicerina, en 250 cc de solución glucosado, nos da un resultado donde cada 3 cc tenemos 10 gamas. Ahora, eh, ¿qué nos indica la teoría? Que sobre 12 ml hora o 40 gamas o microgramos hace un efecto arterial, ¿ya? O sea, sobre 12 ml hora o sobre 40 gamas o microgramos hace un efecto en la presión arterial. Bajo esa dosificación hace efecto, ¿cierto?, sobre las venas. Por lo tanto, la nitroglicerina es un vasodilatador, sí, y la preparación es 50 miligramos que viene en la ampolla en 250. Y de esta solución que yo estoy preparando de 50 miligramos a una ampolla en 250, cada 3 cc tengo 10 microgramos. Por lo tanto, si la teoría nos dice que sobre 40 microgramos o sobre 12 ml hora, que es lo mismo, hace un efecto en la presión arterial, va a relacionarse con la indicación médica. Si el médico requiere, ¿cierto?, venodilatación, o sea, venas, menor a 12 ml hora o menor a 40 microgramos o gamas, pero si necesita un efecto sobre la presión arterial o arterial, tiene que ser sobre esta dosificación. Bien, revisamos algunos puntos importantes, ¿cierto? Ahora vamos a continuar con las drogas vasoactivas y sedación en el próximo módulo. Vamos a ver antiarrítmicos y anticoagulantes, algunos fármacos que se administran, ¿cierto?, en pacientes con cáncer, oncológicos, y la administración de insulina. Revisamos ya un poco de drogas vasoactivas. Vamos a hacer un resumen también en la próxima clase, en el próximo módulo, esperando que sea lo más claro posible, ¿ya? Ahora, el resto de los temas en relación a las vías de administración están, ¿cierto?, en un archivo anexo para que ustedes estudien en relación, ¿cierto?, a la evaluación. Nos vemos en el módulo número 3 de fármacos especiales.